¿Quién sigue? Compañera. Gracias, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Liliana Noble de Pulso Saludable. Buenos días a todas y a todos. Recientemente, señor presidente, se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud 2021 que habla de la COVID-19. Ahí la investigadora y doctora del Instituto Nacional de Salud Pública, Aranza Colchero, mencionaba con énfasis importante la necesidad de concientizar a la población para utilizar en la medida de las posibilidades, lo menos posible, valga la redundancia, los consultorios a las farmacias adyacentes. Esta encuesta, señor presidente, revela que el 32.1% de los afectados por la COVID-19 durante el 2021 recurrieron a los servicios de atención privada, particularmente en estos consultorios de las farmacias adyacentes. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si a través de una investigación o de una puntual reseña de cada uno de estos lugares, ustedes estarían pensando en regularlos, porque se conoce de primera instancia que de pronto las instalaciones con las que cuentan no son las adecuadas para recibir a los enfermos. También se ha identificado el uso indiscriminado de la prescripción médica de los antibióticos. A veces no se requieren de ciertas enfermedades, por ejemplo las virales, la utilización de los antibióticos, y ellos hacen uso de estos elementos de manera indiscriminada. La Organización Mundial de la Salud hace un especial énfasis en reconocer y urgir a los médicos de todas las naciones a concientizarse sobre la utilización de los antibióticos, ya que pues promueven la resistencia bacteriana, y esto en el futuro va a ser una consecuencia muy grave para todos en la salud. Entonces yo quisiera saber, la doctora Aranza mencionaba que es un tema bastante importante. Yo quisiera saber si ustedes están pensando de alguna manera a través de COFEPRIS regular a estos consultorios y no sé, hacer una especie de ABCD para que ellos sigan con especial atención los cuidados que se le debe de llevar al paciente cuando acude a estos servicios de atención primaria, y también regular y revisar si los que atienden ahí tienen las capacidades intelectuales y con las credenciales necesarias para poderle dar atención a las y los mexicanos. Esta sería mi primer pregunta, señor presidente. Pues mira, yo creo que el más indicado para responder es el doctor Hugo López-Gatell. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Gracias, Liliana Noble de Pulso Saludable. La pregunta, efectivamente, como señala el presidente, en realidad es parte de un tema mucho más profundo, más allá del tema de los consultorios adyacentes a las farmacias, pero comentaré brevemente de ambas cosas. Primero, sobre los consultorios adyacentes. En los últimos aproximadamente 8 años a 10 años se empezaron a establecer este tipo de unidades de atención médica, consultorios, pegados a la farmacia, adyacentes a farmacias. No en cualquier farmacia, sino en un conjunto de farmacias de cadena o farmacias corporativas, que son empresas muy lucrativas que tienen presencia en casi todo el territorio nacional. La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama y después a tener una clientela importante fue que tienen una resolución inmediata que aparentemente soluciona problemas de salud, porque simplemente hay que pararse en el consultorio, no se necesita hacer cita y se le atiende. Entonces eso empezó a atraer a la población que le parecía inconveniente, y desde luego puede serlo, el hacer filas o tener tiempos de espera en las instituciones públicas. Entonces la fórmula parecía genial, ¿no? La población fue muy entusiasta de tener esto. Voy a la esquina, además hay una gran cantidad de consultorios por todos lados. ¿Quién se puede oponer a una situación así? Pero cuando se analiza esto de manera puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido?
Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y esto está documentado en las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente que usted menciona, no solo ahora, desde la encuesta 2012 ya se había documentado. La cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 y la tercera parte ahora con COVID ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacia. Ahora, ¿de dónde viene esta idea y por qué decimos que es un asunto inconveniente? Las condiciones, incluso laborales, del personal médico, médicas y médicos, en general son personas jóvenes, médicas y médicos generales, que trabajan en estos consultorios, son condiciones muy precarias. Hay todo un tema incluso de justicia laboral o incluso de cumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violadas sistemáticamente en estos consultorios adyacentes a farmacia por estas corporaciones. Son contrataciones eventuales. El otro día un reportero aquí cuestionaba el tema de los médicos cubanos y utilizaba una serie de consignas que han sido sembradas por grupos muy conservadores en México, también en Estados Unidos, en Miami y otros lugares, para referirse a estas condiciones laborales de los médicos cubanos, lo cual es completamente falaz, como ya se comentó. Pero no se visualiza que en el propio México contemporáneo hay condiciones laborales muy precarias para el personal de salud. Contrataciones eventuales, contrataciones que no hacen antigüedad, no tienen seguridad social en una proporción mayoritaria de quienes laboran ahí, pero además tienen una presión importante por ser agentes de venta de los medicamentos que se dan en la farmacia. Es decir, básicamente el personal de salud, aun cuando tuviera capacidades intelectuales, desde luego los tienen, pero de formación, son recientemente graduadas y graduados, trabajan ahí, pero están bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal. No es dar consulta, no es resolver un problema de salud. Algunas de estas cadenas incluso no cobran por la consulta y le llaman asesoría médica gratuita, porque no lo consideran relevante el acto médico, la deliberación diagnóstica, el razonamiento, la exploración del paciente. Para estas cadenas de farmacias lo importante es que salgan con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no indicados, no correctamente indicados. Abuso en el uso de antibióticos. En COVID vimos muy problemático el abuso de antibióticos, de esteroides, que causaron muchas complicaciones o incluso la muerte de personas que fueron atendidas en estos consultorios. Ahora, de manera más profunda, ¿cuál es el origen de esto? Ya señalaba el presidente todo este proceso de desmantelamiento del sistema público de salud. Esto lleva los 36 años al menos del neoliberalismo y se está documentado. Los propios exsecretarios de salud que participaron en este proceso lo han documentado, casi es una confesión de parte, no hay ninguna difamación. Ellos mismos fueron parte de un proyecto diseñado para desmantelar lo público. Esto empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid. El secretario de entonces era el doctor Guillermo Soberón Acevedo, que ha sido muy influyente en el mundo médico, exrector de la UNAM también, en paz descanse, murió hace un año, y él formuló, incluso teóricamente, el proceso de desmantelamiento de lo público para sustituirlo por lo privado. Siguieron, por supuesto, los correspondientes secretarios de salud, de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. La idea básica, porque esto no fue un invento mexicano, esto fue un invento de los sistemas financieros globales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y se aplicó en una gran cantidad de países del mundo, destacadamente en América Latina, incluyendo el Chile de Pinochet,
y varios otros países, Colombia, con los gobiernos de derecha que se tenían hasta hace muy pocas semanas, y que el modelo era desmantelar lo público. ¿Por qué razón? La salud es una empresa muy lucrativa en el mundo. Hay grandes corporaciones de todo lo que tiene que ver con salud. Es la segunda o tercera operación más lucrativa del mundo, junto con la industria de la energía, el petróleo, y la industria de las armas. Entonces, en los años 80 se visualizó que se necesitaba expandir mercado para todas estas corporaciones y se forzaron estos modelos como parte de las llamadas en su momento reformas estructurales para desmantelar los sistemas públicos de salud y de seguridad social y sustituirlos por entidades privadas, corporaciones hospitalarias, corporaciones de farmacéuticos y también de distribución de medicamentos, aseguradoras, fondos de inversión, etcétera, etcétera. El Seguro Popular en su momento es la expresión mexicana del modelo que fue impuesto por estos organismos financieros internacionales. Y básicamente la apuesta fue que el sector privado iba a ser capaz de proveer servicios de salud para la población, pero al sector privado, en el caso mexicano es clarísimo, incluso más dramático aún que en los otros países, no le interesó invertir en la salud de la población. Lo que le interesó es ocupar estos nichos de oportunidad financiera, de dinero, para hacer negocios oportunistas con algunos servicios accesorios, servicios de laboratorio, servicios de consultas externas, y empezó todo este modelo de subrogación de servicios, es decir, el sector público, en vez de dar los servicios y tener al personal, tener las instalaciones, tener los insumos y el equipamiento, subcontrataba a veces a empresas. En el caso mexicano también un signo característico es la gran corrupción, empresas surgidas de la nada entre amigos de funcionarios, de políticos de alto nivel de influencia, que fueron creando corporaciones de laboratorios, corporaciones de hemodiálisis, de cirugía de estancia corta, de hemodinamia, etcétera, etcétera. Una de las instituciones públicas más devastadas por esto ha sido el ISSSTE. El ISSSTE en su momento, en los años 90, tuvo una reducción de más de 60% del financiamiento público, 60%. El IMSS, 40% en ese mismo periodo, en la década de los 90. Y después, en las décadas siguientes, lo que se empezó es a desmantelar. En los 90 todavía había debates políticos sobre privatizar o no privatizar, y hubo movilizaciones sociales de defensa de la seguridad social y de la salud pública. Después dijeron, ya no discutamos, desmantelemos las instituciones privatizándolas silenciosamente. El modelo, los servicios subrogados, los servicios integrales, y entonces se empezó a subcontratar, y estas instituciones eran simplemente oficinas de contratación de los amigos de los políticos o los políticos mismos que en su momento se fueron adueñando de todas estas corporaciones. Ahora, el tema de regular es importante. En este momento, con este desmantelamiento que hubo, no hay una oferta suficiente, es decir, no hay cantidad suficiente, ya lo ha mencionado el presidente muchas veces, de médicas y médicos, o de instalaciones físicas, de consultorios, de centros de salud. Por eso lo estamos recuperando, estamos instalando capacidades. SOE ha presentado aquí muchas veces cómo en tan solo 100 días se logró reinstalar la capacidad de hacer cirugías o de realizar servicios especializados de atención médica o simplemente de dar consulta para la atención del parto o la atención de la niñez en los centros de salud del IMSS Bienestar que hoy están incorporando a los servicios estatales de salud. Va a haber una fase de transición. En ese sentido, los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores, médicos y médicas que laboran ahí y en cambio muy lucrativas para esas corporaciones. Pero no podemos cancelarlos de tajo, lo deseable es que no existan, en la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso
y, desde luego, que la calidad sea atractiva para el pueblo. Entonces, ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta. Parte de la corrupción, parte del desmantelamiento fue el uso discrecional de las agencias de regulación, en el caso nuestro COFEPRIS, para dar permisos a diestra y siniestra y permitir estas operaciones que son de muy baja calidad. Gracias.